with Grandpa. And look at our pretty, pretty girls today. You're dressed in such nice dresses and your hair looks so nice. Yes, you look so pretty for all the children that are watching today. One very special way you can show the big people that you love them is by giving them lots of hugs, kisses, and cuddles. Oh, a child's love and affection really encourages and inspires the big people. So the right thing is... to obey. Always best to do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. Trust, obey, and do it 'cause Daddy said so. Do it 'cause Daddy said so. 'Cause Daddy knows best. But they become extremely agitated when we ask them about Moses David Berg's teachings on sex. My Little Fish. Now, your father described that as a routine publication. They're not having sex, they're just kissing and hugging in bed. That's not sex. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we're just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here come these publicizers doing them to everybody. El siguiente material audiovisual puede ser perturbador para algunas personas, ya que este contiene descripciones crudas, así como sonidos e imágenes que pueden incomodar al espectador. Se recomienda discreción. Fellowship dedicated to sharing. She loved to play on the steep hillside. Life with Grandpa, won't you come along? La vida con el abuelo fue un programa creado en VHS, hecho para los niños, y creado a mediados de los años 80. Este show infantil seguía las aventuras de una familia, todo con el fin de enseñar lecciones a la audiencia, basada libremente en la fe cristiana, mediante el uso de canciones, parodias, y también servía como guía para los niños, para que estos disfrutaran lo más posible sus vidas para Jesús. Continuing with some more lessons about prayer. Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Lord. Such sweethearts. El programa fue hecho de tal manera que no seguía una historia principal, y en cambio nos presentaban una serie de segmentos cortos que relataban experiencias que pasaban alrededor de la familia principal, con números musicales de vez en cuando. Y como su nombre lo indica y como era de esperarse, uno de los presentadores principales era el abuelo, y a menudo él nos enseñaba los mensajes principales del episodio, no solo a su familia, sino a todos los niños que miraban el programa desde sus casas. But it's my kite. But wouldn't you like to pray that some poor little boy who doesn't have so many toys and blessings as you do will find your kite? Yes, Grandpa. Este personaje fue creado para ser una figura sabia, casi religiosa, ya que sus palabras nunca se cuestionaban. Y a menudo se le veía junto a su esposa, María, pero a pesar de que María se mostraba regularmente, esta rara vez participaba y cuando lo hacía, solo era para apoyar al abuelo, a afirmar lo que él nos estaba enseñando. Y los niños eran Dávida, Tachi y Davadito, este último siendo una de las figuras principales del programa, ya que Davadito a menudo tenía sus propios segmentos que contaban sus historias. Hello, children. Would you like to hear some exciting prayer adventures? This first story happened when I was very small. Y aunque en el programa no se dice abiertamente, es claro que hay un trato especial hacia Davadito, ya que era llenado de regalos y elogios. Thank you, Uncle Al. It's called a kite. We want to give you a little surprise because you were such a good witness. This brand new tape recorder is for you. Thank you, Pero en Jesus. el programa no existe una explicación de por qué esto es así. Otros personajes recurrentes son la tía Sara y el tío Alf. A menudo estos se mostraban en la casa ayudando y cuidando a los niños. Como hemos estado viendo, este programa no parece ser problemático. De hecho, parece un programa bastante normal, ¿verdad? Y no muy diferente de otros programas educativos religiosos de bajo presupuesto, donde estos resaltaban la obediencia. Nothing short of right is right. Yes, so the right thing is... To obey.
y amar a todos por igual. That's really sweet of you, David. Thank you for that nice, generous present. What present? That nice kiss. A kiss makes a real beautiful gift or Pero present. dentro de todas estas buenas enseñanzas, encontrarás algo más inusual. At Gravel Hill. Davida! Oh, Davida. She's bleeding, and her cut is all covered with dirt. And I don't even have a tissue to wipe it with. I'll just have to lick it clean and spit out the dirt. El programa nos presenta muchas situaciones extrañas que parecen no tener nada que ver con la religión, o al menos creencias convencionales del cristianismo, siendo una de estas el desprecio por los médicos. Really pray that there won't be a scar. Soon afterwards, there was no sign at all of the deep gash on Davida's forehead. Surely a doctor would have stitched it, but our God is still a God of miracles. Praise the Lord. Y su constante apoyo a los azotes como método de enseñanza. Jesus spanks us because he loves us and wants us to obey and be good. We're really sorry. So if the Lord should spank you a little bit or correct you, it's for your own good. It's because he loves you and wants you to be good and obey. Y aunque todo lo antes mencionado es extraño, la indicación en la que más se nos hace énfasis es cómo deberían comportarse las mujeres, así para que las niñas que vieran el programa adoptaran estos comportamientos y fueran completamente normales para ellas. Dishes and clean the floor, and God can show us something more. I'm ready for any job at all, whether it's great or whether it's small. I'm ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do God's will. Era más que claro el mensaje. Tu lugar como mujer es limpiar, cocinar y tener bebés, ya que todo esto es la voluntad de Dios y es tu único propósito de existir. Y aunque solo este simple hecho es bastante ofensivo, es por lejos el menos ofensivo que vas a encontrar en este programa. It's time for our lecture song. He's a friendly scientist, a real good friend. Y en otra parte del programa se nos presenta un número musical del abuelo, algo muy inusual, ya que en el número musical aparece un robot con un aspecto muy peculiar. Y por si aún no lo has notado, el robot tiene cabello y un busto de mujer. Y la canción nos da a entender que las mujeres son como robots, y lo más inquietante no son los desnudos, ni la denigrante descripción, sino lo que hace el abuelo con el robot, ya que se muestra abiertamente y sin ningún tipo de censura cómo éste le acaricia los pechos. Esto es bastante impactante por varias razones, pero una de las principales es que recordemos que este programa estaba enteramente hecho para niños pequeños, y el material sexualizado no era nada nuevo en el programa La vida con el abuelo, pero mucho antes de que este programa saliera a la luz, existió una serie de historietas poco conocida llamada La vida del abuelo, con el programa siendo una nueva versión de estas historietas, y exactamente con los mismos personajes e historias, y al igual que la serie de marionetas, esta estaba enfocada hacia los niños, y en sus páginas se escondía un secreto muy oscuro, uno mucho peor que lo que pudieras encontrar en el programa de marionetas. En una historia llamada Padres Reales, muestran una escena donde Tachi y Davadito se preguntan por qué tienen dos colores de piel diferentes, a pesar de ser hermanos, ya que Tachi notó que su hermano Davadito parecía ser de un tono más oscuro, mientras ella era un tono de piel más blanca pura, a lo que el abuelo explica cómo su esposa se había acostado con otro hombre. Dios utilizó a Timothy y a Carlos para acostarse con mamá y así poder tenerlos a ambos. Ellos solo fueron como un instrumento o una herramienta que Jesús utilizó para ayudarlos a crear maravillosos niños para su reino. Alabado sea el Señor. Y esto es seguido por una detallada explicación de cómo se ve esta escena e imágenes que representan el acto. Ejemplos como este prevalecen en todas las páginas de La vida del abuelo, y con material muy explícito y sexualizado,
sin tener en cuenta que estas historias eran creadas para niños, lo que plantea la pregunta, ¿por qué lo hicieron? La respuesta es este hombre, David Berg. David Berg nació en 1919 en Oakland, Estados Unidos. Él era un devoto creyente cristiano y en 1968, a la edad de 50 años, decidió que era hora de hacer su propio grupo cristiano con sus propias creencias y enseñanzas. David Berg fue conocido con el seudónimo de David Moisés, aunque también se le conocía como Moisés, Mo y finalmente el abuelo. Su grupo comenzó en California y pasó por muchos nombres a lo largo de los años: los Adolescentes de Cristo, los Hijos de Dios, la Familia del Amor, la Familia Internacional o simplemente la Familia. Sea el nombre que tenga, nadie puede negar que este grupo era una secta, y una secta liderada por David Berg. Berg encontraba jóvenes hippies y personas que luchaban en contra de la adicción a las drogas y con serios problemas de salud mental. Los convencía de unirse al grupo, afirmando que el fin del mundo llegaría pronto y que tenían que seguir su camino para así poder salvar sus almas. Y en su apogeo, esta secta contaba con 10,000 miembros activos. Eventualmente, con el tiempo, Berg comenzó a dirigirse a sus seguidores a través de mensajes ilustrados llamados Cartas de Mo. Representaban sus creencias y sus enseñanzas, y poco a poco Berg hizo que sus seguidores tomaran estos mensajes casi tan serio como la misma Biblia. Y en 1972, Berg afirmó que Dios iba a destruir el mundo y que el grupo debía huir inmediatamente, exigiendo que se expandieran por todo el mundo y abrieran hogares comunales, donde los miembros pudieran vivir como uno solo, lejos del ojo público. Y como resultado de la predicción de Berg, muchos de los miembros hicieron sus maletas y fueron estableciéndose en 130 comunidades, en 70 países diferentes. Esto tuvo un impacto extremadamente significativo para la familia, y lo más importante, fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, lo que hizo que Berg se saliera con la suya. Y como era de esperarse, aquí tomó todo el control absoluto. Los miembros se deslindaron de todas sus posiciones terrenales, cediéndoselas al grupo y perdiendo contacto con todos sus amigos y familiares que no eran creyentes de su religión. Y estas restricciones también se aplicaban a los medios de comunicación que consumían. Berg le insistía a sus seguidores que solo consumieran medios producidos por la misma familia y a menudo creadas por él mismo. Y todo este material producido por Berg se enviaba directamente a las casas de los miembros, lo que llevó a cientos o tal vez miles de videos, películas, programas, producidos y compartidos entre la misma familia. Pero todo este material no solo era para dar entretenimiento, era para controlar la mente de su grupo y, lo más importante, el adoctrinamiento. Y uno de sus principales objetivos eran los niños, con cosas como siempre sonreír, a veces con amor, y bajo ninguna circunstancia cuestionar lo que hacen tus padres. Y la vida con el abuelo no era la excepción. Ellos querían que los niños nunca cuestionaran las prácticas que se les estaban enseñando. Y lo que lo vuelve extremadamente problemático es cuando te das cuenta que la familia no es solo una secta, sino una secta sexual. What are you thinking about? You think about a beautiful naked man and a beautiful naked woman. And what is the first thing that a beautiful naked man and a beautiful naked woman would, of course, naturally do as soon as they saw each other and nobody else around? I think just one look was all it took. Este mismo hombre escribió La vida con el abuelo y usó este medio para normalizar sus creencias sexuales, todo con el fin de que los niños lo vieran. Y este estaba destrozando a los niños que miraban el programa,
preparándolos para una vida de prostitución, para que no cuestionaran nada, solo confiaran y obedecieran. Todo el programa trata de él, David Berg. Por eso siempre se lo mostró como una figura sabia e incuestionable, a la cual los niños debían admirar. I think Adam and Eve are over there in those bushes right now, busy making, not pina colada, I think they're making some other kind of juices. Y los personajes que se mostraban junto a Berg también eran miembros de su familia, que vivían junto con él en una comunidad lejos del ojo público. Madre María era el apodo de Karen Serby, su esposa, y quien le ayudó a dirigir el culto. Tía Sara se basa en Sarah Kelly, la mujer a cargo de dirigir el campo de prisioneros para castigar a los niños que cuestionaran a las creencias de la familia. Sarah Kelly, who was responsible for me being held against my will in the Philippines. Y una de las cosas más grotescas es que Berg estaba casado en la vida real con varias personas, obviamente con María, y otra de sus esposas fue su propia hija de 5 años, Dávida. Y eventualmente Dávida contaría su historia. And there was a ceremony with the ring and everything, and once I turned 5 years old was when I was implicated into being one of his queens. Pero ella no fue la única de las perversiones de Berg, ya que quien se llevó la peor parte fue Davadito. Su verdadero nombre es Ricky Rodríguez. Cuando él era un bebé, fue adoptado por Berg después de que su esposa, María, lo concibiera con otro hombre. Berg le dio el apodo de Davadito. Berg le decía a sus seguidores que él sería el próximo Mesías, que Davadito algún día lo salvaría del apocalipsis, lo que hizo que él se convirtiera en una celebridad en su comunidad, y que Davadito fuera adorado como si fuera una figura religiosa. Berg y varios de sus contribuyentes documentaron el crecimiento de Davadito, y eventualmente crearon un libro llamado El Libro de Davadito. Este era una guía de cómo se debería de criar un niño, según las enseñanzas de Dios. Pero lo único que se mostraba en este libro era cuánto era abusado Davadito. Se describía como él, apenas siendo un bebé, se acostaba con sus niñeras, presenciando orgías que involucraban a su propia madre y siendo tocado sexualmente por los adultos que lo rodeaban. Y este libro no solo contaba con descripciones, sino también con fotografías que mostraban sus rostros dibujados, obviamente para salvaguardar su identidad. El libro mostraba lo que le sucedía a Davadito, pero todo cambió cuando esto llegó a la prensa. Tonight, the cult Children of God, founded by Moses David Berg, he reportedly sanctioned sex among children. Obviamente esto fue un detonante para que el ojo público pusiera atención a lo que estaba pasando en la familia, pero a pesar de las pruebas y de las horribles prácticas, esencialmente no se hizo nada para detenerlos. Se realizaron muy pocos arrestos, por lo que nunca se hizo nada para ayudar a Davadito, y cuando este se hizo mayor, comenzó a ver a la familia por lo que realmente eran. Esto eventualmente lo hizo querer salir de ahí lo más pronto posible, así que en 1999 fue lo que hizo. Huyó de Estados Unidos para dejar su pasado atrás, pero a pesar de haber huido, su pasado lo seguía atormentando día tras día, y llegó a un punto en que ya no podía más. Well, hey everyone. I want people to know that even though some of the things that I'm going to try to do are rather shocking and maybe not right in a lot of people's books, I want to explain some of the reasons behind it. Así que el 7 de enero del 2007, Ricky Rodríguez expresó su deseo de matar a su madre y a varios líderes de la familia, todo con el fin de acabar con el culto, por todas las terribles cosas que le habían hecho, tanto a él como a los demás niños. My goal is to get those sick fucks Ma and Peter, and you know, then I can go to the next life knowing that, you know, that I made a difference. I'm gonna have to make do. I got my drill here. Got lots of fucking duct tape. God knows, He hears, He cares. He loves His girls and boys. He gives His very
best to those who let him choose the toys. Pero para este punto, Berg ya estaba muerto, y su madre, Karen Serby, había asumido el liderazgo de la familia, pero tal como Berg lo hizo, se ocultaba del ojo público, así que era casi imposible rastrearla. No pudo encontrar a su madre, pero sí encontró a Angela Smith, una de sus principales niñeras de cuando él era un niño y una de sus mayores abusadoras. Rick ya estaba cansado de buscar a su madre y Angela era su única oportunidad de encontrarla. Entonces la invitó a cenar, todo con el pretexto de volver a unirse al grupo. I went home that night and tried to wait patiently for the next day. But the Lord still had more lessons that he wanted to teach me. This is what happened. Pero antes de que Ricky obtuviera la información, algo en él se quebró, y a mitad de la cena agarró un cuchillo y apuñaló a Angela en el brazo, y casi de inmediato le cortó el cuello. Ricky tomó las llaves de su auto y condujo por varias horas, y en algún punto del camino le llamó a su exesposa, confesándole todo lo que había hecho, confesándole que no se sentía mejor. De hecho, se sentía devastado, porque él no quería hacer esto, pero sentía que debía vengar todo lo que su familia le había hecho. I'm not trained. I don't know how to fucking do this. I don't even want to fucking do this. God damn it. Así que después de terminar la llamada con su ex esposa, Ricky estacionó su auto, y después de reflexionar bastante tiempo sobre su dolorosa vida, Ricky tomó finalmente una decisión. Él solo cerró los ojos y... Didn't actually, grab a knife and cut us up, but man, they sure fucked up our brains. That's the way it was at Grandpa and Mama's house. Literally or figuratively, they're going down. So, with that happy thought, I shall leave you. Esto explotó en las noticias. Sin duda la vida y la muerte de Ricky Rodríguez contribuyó a destapar todo lo que sucedía en la familia y todas las malas prácticas que en esta se hacían. Gran parte del programa, La vida con el abuelo, está desaparecida y hasta el día de hoy perdida para siempre. No cabe duda que los resultados fueron devastadores. Y en cuanto a Berg, como lo dije anteriormente, él se salió con la suya. Se quedó dormido plácidamente para no volver a despertar. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. Díganme ustedes qué opinan acerca de este caso. Agradezco bastante que hayan llegado a esta parte del video. Quiero mandar un especial saludo a todas las personas que fueron las primeras en comentar mi video, los pioneros del mañana. Por aquí estaré dejando sus usuarios. Muchas gracias, chicos, por apoyarme. En serio se los agradezco bastante. Aquí les voy a dejar 2 videos que son muy pero muy interesantes. Muchas gracias, chicos, por ver mi contenido.